considerando esta tercer bienaventuranza que encontramos en el versículo 5, y es que hay una bienaventuranza y se llaman bienaventurados o felices los mansos. La razón de la felicidad es porque ellos recibirán la tierra, ¿por qué? Por heredad. Y hemos ya considerado la definición de lo que es la mansedumbre. Hemos considerado en primer lugar que la mansedumbre no significa cobardía, no significa timidez, porque aquellos hombres de los cuales encontramos en la Biblia como personas mansas, en este caso Moisés, aún David también, pero el mismo Cristo, no vemos en ellos ninguna timidez, ninguna cobardía. Pero sin embargo se le llama como mansos, se le llama mansos. De Moisés se dice que no había otro mal manso en la tierra en aquel entonces. Jesús dijo: aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde ¿qué? De corazón, ¿verdad? De modo que si pensamos que la mansedumbre tiene que ver con timidez o cobardía, no es ese el verdadero significado. Y considerábamos, describíamos la mansedumbre, es una obra claramente realizada por Dios en el hombre, porque el hombre por naturaleza es altivo, arrogante, violento, destructor, ¿verdad? Por medio de sus palabras, por medio de sus acciones. Pero cuando Dios nos llama a la fe en Cristo, nos regenera por su Espíritu Santo e instaura en nosotros esta virtud, este carácter que es espiritual, es un don celestial, que es en este caso la mansedumbre, que es claramente la ternura y es un carácter que está bajo el control de ¿quién? De Dios. Es el carácter, pero controlado por Dios, por su Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que una persona mansa no es una persona débil, no es una persona cobarde, no es una persona tímida, que no actúa, que no puede actuar, que no puede amonestar, que no puede mostrar alguna acción contundente. Sí, tiene la capacidad, tiene el carácter, pero esta persona está, en sus emociones, sus deseos, están bajo un control. Y les hablaba sobre la palabra ahí, humilde o manso. Se refería o se hablaba de la mansedumbre y se comparaba o se ilustraba mejor hablando de un caballo que era salvaje, que era feroz, que era arisco, pero que había sido tomado, había sido domado, de tal manera que esa fuerza que claramente tienen estos animales ahora estaba bajo control. No estaba bajo el control de sí mismo, estaba bajo el control de su amo, aquel que le ha domado. Ahora él está rendido en este caso a su amo, se somete a la voluntad de su amo, camina por donde su amo quiere que camine, de modo que eso indica que está bajo autoridad. Ya no hay esa arrogancia, esa altivez, ¿verdad? Sino ahora hay una mansedumbre. Esto sucede también en la vida del hombre que el Señor llama, salva, regenera e instaura esa docilidad que le llevará a que se someta a Dios, a que se rinda a Dios, a que rinda sus afectos, sus deseos, sus emociones al control y a la voluntad absoluta ¿de quién? De Dios. Y puede decir, ya no es mi voluntad, sino la voluntad de quién? De Dios, ¿verdad? Y hemos considerado la mansedumbre en cuanto a Dios. La mansedumbre en cuanto a Dios, que nos lleva a aceptar la voluntad de Dios, a no levantarnos contra Dios, a vivir siempre sumisos a Dios, a considerar a Dios siempre por encima de nosotros, considerar siempre a Dios como lo que Él es, soberano, a ofrecerle toda nuestra vida en servicio a Él, para su gloria, para su adoración, para su alabanza. El manso en cuanto a Dios puede decir lo que Cristo dijo en Getsemaní: hágase ¿qué? Mi voluntad, no se haga ¿qué? La tuya. Está dispuesto a someterse a Dios. Lo que le importa a un manso no es lo que él quiere o piensa, sino lo que Dios quiere que él haga.
Él está pensando no en sí mismo, no es un egocéntrico, está pensando en Dios en primer lugar, está considerando a Dios, su palabra, su voluntad. Le importa a Dios, le importa lo que Dios ha dicho, le importa lo que Dios quiere. No está pensando en sí mismo, no está pensando en su propio beneficio, está pensando en este caso en la gloria de Dios. Y hemos considerado que la mansedumbre en cuanto a Dios nos capacita para someternos y rendirnos a su palabra. Y también considerábamos algunas razones por las cuales el cristiano es manso. Una de ellas porque la mansedumbre en este caso es una característica de la persona de ¿quién? De la persona de Cristo. Él mismo dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y todos aquellos que están unidos a Cristo y andan con Cristo, aprenderán de Cristo y serán también ¿qué? Mansos y humildes de ¿qué? De corazón. Pero también otra razón por la cual el cristiano es manso es porque la mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo. Y todo verdadero cristiano tiene en sí el Espíritu Santo dado por Dios, que le ha regenerado, de tal manera que este Espíritu Santo en aquel creyente va a producir esa virtud, la mansedumbre. Lo va a llevar a tener un carácter bajo el control, en este caso de Dios, a ser sumiso a Dios, a su voluntad. Y en último lugar, hemos considerado que la otra razón por la cual el cristiano es manso es porque la misma Biblia habla que el cristiano es manso. Que esa es una característica del cristiano. Ya lo leíamos, vestidos pues como escogido de Dios, santos, amados, regados de misericordia, de mansedumbre, de humildad. Ahí lo encontramos. Es una característica en este caso del cristiano. Es una virtud de Cristo, es un fruto del Espíritu Santo, y la Biblia misma afirma que esta es una característica de un verdadero cristiano. De modo que lo que Cristo está haciendo en el sermón que Él da en el Sermón del Monte es demostrando y dándonos las evidencias de aquellos que serán los ciudadanos de su reino, que son los ciudadanos de su reino, de aquellos que han sido salvos. ¿Cómo viven? ¿Cuál es el carácter de aquellos que han puesto la fe en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han recibido la salvación? Primero, son aquellos que son pobres en espíritu, reconocen su pobreza espiritual, pueden ver su pecado, pueden ver su maldad y lo lamentan y lloran por su pecado, como dice la segunda verdad, y es bienaventurados los que lloran. Y ahora, bienaventurados los mansos. Ver la gracia de Dios, ver lo que somos, ver lo que Dios ha hecho por nosotros, nos va a llevar claramente a humillarnos, a postrarnos ante Él y claramente a vivir para su gloria. Y esta es la mansedumbre. Y en esta mañana quiero llevarles a considerar otra segunda verdad en cuanto a la mansedumbre. Y vamos a considerar en primer lugar la mansedumbre en cuanto a nuestro prójimo. Ya hemos considerado la mansedumbre en cuanto a Dios, que nos lleva a aceptar la voluntad de Dios, a someternos a ella, que nos lleva a someternos a su palabra, a ser mansos, recibiendo su palabra y haciendo lo que Él ha dicho exactamente como está allí. Pero ahora veamos entonces, en primer lugar, consideremos la mansedumbre en cuanto a nuestro prójimo. Y consideraremos también, en segundo lugar, la razón por la cual los mansos son felices. La mansedumbre en cuanto a nuestro prójimo y la razón por la cual los mansos son felices. Así que veamos la mansedumbre en cuanto a nuestro prójimo. ¿Cómo actúa la mansedumbre en nosotros en cuanto a nuestro prójimo? ¿Cómo lleva a que nos relacionemos en cuanto a nuestro prójimo? Ya que hemos visto cómo nos lleva la mansedumbre a relacionarnos con Dios. Era someternos a su voluntad, aceptar su voluntad por más difícil que nos parezca. Recuerdan a Job que dijo: Jehová dijo y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová como bendito. Él está exaltando y glorificando a Dios aún por lo que él está pasando. Está exaltando y glorificando, y es una persona más en cuanto a Dios. Pero ahora, ¿cómo actúa la mansedumbre en cuanto a nuestro prójimo? ¿O qué nos lleva a hacer la mansedumbre en cuanto a nuestro prójimo? Y Filipenses capítulo 2, vayan conmigo allí, que es un versículo que nos da una definición de lo que tiene que ver, de lo que es la mansedumbre, lo que es la humildad.
Y esto es lo que hace la mansedumbre en nosotros. Lo que nos lleva a hacer en relación a nuestro prójimo. Pero recuerden, no podemos ser mansos en cuanto a nuestro prójimo si no somos mansos en cuanto a Dios. Y en Filipenses capítulo número 2, versículo 1, vea lo que dice este pasaje. ¿Qué nos lleva a hacer la mansedumbre con nuestro prójimo? ¿Cómo actúa la mansedumbre en cuanto a nuestro prójimo? Dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia completada en mi gozo, si entiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Acuerda que la palabra vanagloria aquí tiene que ver con altivez, orgullo, que es lo contrario a la mansedumbre, contrario a la humildad. Antes bien, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, antes bien con humildad, estimando, y aquí está prácticamente la definición de lo que es la humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esa es la mansedumbre en cuanto a nuestro prójimo, la humildad en cuanto a nuestro prójimo. Nos lleva, hermanos, a estimar a los demás como ¿qué? Como superiores a nosotros. Nos lleva a no mirar solamente por lo nuestro, solamente aquello que me beneficia, sino nos lleva a mirar, a pensar en el beneficio de ¿quién? De los demás. Eso hace la mansedumbre en el creyente. Lo lleva a pensar no solamente en sí mismo, lo lleva a pensar en su prójimo. Lo lleva a pensar en que las acciones que él realice no van a afectar a su prójimo, sino claramente vayan a edificar a su prójimo. No es un egocéntrico. La mansedumbre en cuanto a Dios significa que consideramos a Dios por encima de nosotros, le honramos, le obedecemos, nos sometemos a Él, a su voluntad. Pero ahora la mansedumbre en cuanto a nuestro prójimo nos lleva a considerarlos como superiores a nosotros. Nos lleva a no pensar solamente en nuestro beneficio, sino en el beneficio de los demás. La mansedumbre nos lleva a considerar a los demás, a pensar en los demás, antes que nosotros. Una característica, hermano, de una persona mansa es que esa persona está dispuesta aún a recibir perjuicios, pero nunca va a actuar de una manera indebida, nunca va a actuar con venganza, nunca va a actuar de una manera que perjudique en este caso a los demás. Va a preferir a ser afectado, va a preferir, como el apóstol le dice a la iglesia en Corinto, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? Va más bien a procurar ser agraviado, a soportar más bien el ser agraviados, que buscar hacer algo que perjudique a su prójimo, que buscar la venganza. No, el manso no va a hacer tal cosa. El manso va a pensar en los demás, los va a ver como superiores, y la palabra ahí superior, la palabra ahí que el apóstol nos escribe, considerando a los demás como superiores a él mismo. La palabra ahí superior significa algo que es alguien que está por encima o que sobresale, que nos sobrepasa, o también se traduce como ser mejor que o superior a, que tiene poder sobre. La mansedumbre nos lleva a ver a los demás que como si tuvieran una autoridad por encima de nosotros, a que fueran mejores que nosotros. Así nos lleva a considerar la mansedumbre a los demás, a nuestro prójimo. La razón por la cual la mansedumbre nos lleva a esto, y la razón por la cual la mansedumbre es considerar a los demás superiores a nosotros mismos, es porque de esa manera nos llevará a que siempre hagamos a nuestro prójimo todo aquello que es bueno y agradable. Piense en alguien,
Por ejemplo, como el jefe, los que tengan jefes en sus trabajos, ¿cómo consideran a aquella persona? ¿La consideran que está por debajo de usted o por encima de usted? Tú la consideras que está por encima de usted, que tiene autoridad sobre ti. Ahora, ¿cuál es la conducta natural? ¿Cuál debe ser la conducta natural de aquellos que están bajo la autoridad? La respuesta es: deben someterse, deben respetar, deben honrar, deben hacer el bien, ¿verdad? De modo que considerar a los demás por encima de nosotros nos lleva ¿a qué? A que claramente eso nos motiva a que hagamos lo bueno, nos motiva, como dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Considerar a los demás por encima de nosotros nos lleva a procurar hacer siempre el bien a aquellos, a procurar honrarles, a procurar en este caso hacerles el bien. Eso es lo que hace la mansedumbre cuanto a nuestro prójimo. Nos motiva a hacer lo bueno, nos estimula a las buenas obras, nos estimula al respeto. Quizás ustedes han visto personas que consideran a otros como lo más bajos que ellos, y lo que acontece es que esto los motiva a que los rechacen, los menosprecien, se burlen de ellos, les hagan el mal, porque ellos dicen: esa persona no puede hacer nada, no se puede defender, yo soy más que esa persona, tengo más fuerza que esa persona, tengo más dinero que esta persona, tengo más poder que esta persona. Y por ende esto los lleva y les da ánimo para que ellos le ultrajen, le humillen. Pero ahora, si se considera a esa persona como superior, entonces eso nos va a llevar a que lo pensemos antes, claramente. Si hay alguien que tiene autoridad más que nosotros, eso nos va a llevar a que nosotros veamos cómo vamos a actuar, porque si actuamos de una manera indebida van a haber consecuencias, nos van a afectar. No podemos ir a ofender la autoridad porque sabemos que va a acontecer. Eso nos motiva al respeto, eso nos motiva claramente a mostrar el bien y hacer el bien a los demás. No estimando cada cual, en este caso, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿por qué? Por lo de los otros. La humildad siempre nos motiva a hacer lo bueno, a hacer el bien a nuestro prójimo. Ya sea a perdonar a nuestro prójimo cuando somos ofendidos, ya sea hacer el bien a aquel que nos hace el mal. La humildad siempre nos llevará a hacer ¿qué? El bien. Siempre nos llevará al respeto, siempre nos llevará a la honra. Nunca nos lleva a actuar de una manera mala y violenta. Recuerden que la palabra manso es algo que ha sido domado, ha llegado a esa mansedumbre. No es altivo, no es orgulloso, no piensa en sí mismo, no piensa en este caso en vengarse, piensa en solamente ser útil, en solo servir, en solo hacer en este caso, si es en cuanto a Dios, hacer su voluntad, y es en cuanto a nuestro prójimo, claramente honrarle, edificarle. Generalmente, hermanos, las personas exaltan a aquellos conquistadores que, por ejemplo, hablamos del pasado y siempre los tienen en alto por ser personas altivas, violentas, orgullosas, ¿verdad? Y se tienen como personas dichosas y se honran a aquellas personas. Pero lo que Cristo está haciendo acá es honrando y exaltando la mansedumbre. Contrario a lo que claramente vemos en el mundo de hoy, contrario a lo que el mundo exalta. El mundo exalta el orgullo, el mundo exalta la altivez, la violencia, la ira sin control, pero Dios exalta la mansedumbre. Es un carácter colocado bajo el control, en este caso, de Dios. La mansedumbre nos llevará siempre a buscar servir. La mansedumbre nos va a llevar siempre a decir: ¿cómo puedo servir a otros? Pero ¿saben una cosa? El orgullo y la altivez nos va a llevar a decir: ¿por qué no me sirven? El manso está siempre buscando cómo servir a su prójimo, cómo servir a su hermano. El orgulloso está siempre pensando y reclamando por qué no le sirven a él. ¿Por qué? Se considera mucho a sí mismo, busca defenderse mucho a sí mismo, está pensando más, es un amador de sí mismo.
Pero el manso no es un amador de sí mismo. El manso ama a Dios sobre todas las cosas. El manso ama a su prójimo como a sí mismo. No está pensando tanto en sí mismo, está pensando más en los demás. Encontramos varios ejemplos de la mansedumbre. Y uno de esos ejemplos lo encontramos en Abraham. Abraham fue llamado por Dios. Dios le dio las promesas que le iba a dar una tierra, que le iba a dar descendencia, que iba a ser de su descendencia la bendición para todas las naciones. Pero sabe, Abraham iba con un sobrino de él llamado Lot. Y hubo un momento donde los pastores de Lot y los pastores de Abraham tuvieron una confusión, tuvieron problemas. Y entonces Abraham le preocupa tal cosa y le dice a Lot, tenemos que separarnos. Y sabe, la manera como Lot responde a ese problema es de la siguiente manera. Y quiero leer este pasaje de Génesis capítulo 13, versículo 13. Génesis capítulo 13, que vayan conmigo allí. Génesis capítulo 13, vamos a ver algunos ejemplos de la mansedumbre. Génesis capítulo 13, versículo 8. Dice así: entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los pastores tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano derecha, yo iré a ¿qué? A la izquierda. Fíjese cómo Abraham está dispuesto a que lo escoja. Abraham no está diciendo, bueno, vamos a separarnos, pero yo tengo que tomar esa parte, esta es la mejor. No, no es eso lo que Abraham está diciendo. Abraham le dice a Lot, te ruego que te apartes, que fíjese bien cómo Abraham habla. Abraham tenía las promesas. Abraham, hermanos, era el tío de Lot. Podemos decir que tenía más que autoridad, ¿verdad? Pero Abraham no le dice a Lot, te ordeno que te vayas de mí, te apartas de mí. ¿Cómo le dice Abraham a Lot? ¿Cómo le dice? Te ruego que te apartes de mí. Le suplica, es una súplica. Hermano, eso demuestra unidad. La manera como él le habla, la manera como él aborda sus problemas, te ruego. Esto es digno de imitar. Ahora le dice, te ruego que te apartes de mí. No quiero que haya altercado, no quiero que haya ningún problema entre nosotros. Ahora le dice, si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda, no hay problema. Y vean lo que dice el versículo a continuación. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Y de la derecha a la izquierda, de la tierra que estaba a la derecha a la izquierda, había una tierra que era muy hermosa, semejante al Edén. Pero Abraham dijo, no, yo quiero aquella que es la mejor, la que está en la llanura, lo más plano, lo que tiene más riego. No, Abraham está dispuesto a decir, oye, lo que tú quieras. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y luego claramente miró la llanura del Jordán, y claramente el Lot tomó la decisión de irse a aquella llanura. Es una mansedumbre. Abraham podría haber dicho, no, yo voy a coger lo mejor para mí, a usted come mi sobrino, Dios me ha hecho a mí las promesas, por ende yo voy a tomar lo mejor. No. Y aquí realmente eso nos permite ver mansedumbre. Abraham está pensando en sí mismo. Ahora está pensando en el bienestar de su sobrino y está confiando claramente en que su futuro está en las manos de Dios. Ahora, ¿qué aconteció después de esto? Después que Lot se apartó en este caso de Abraham, ahora Dios se aparece a Abraham y le dice, ahora alza tus ojos y veas toda aquella tierra. Esa te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y Dios le dio una tierra, y esa es la tierra de Canaán, que años más adelante Dios se la dio a su descendencia y aún le pertenece.
Pero quiero mostrarles acá es la manera como Abraham abordó su problema. Y aunque él tenía más autoridad, está rogando. Aunque él podía escoger para sí lo que él quisiera, lo mejor, él no está haciéndolo. Él no está haciendo. ¿En qué está pensando él? ¿En sí mismo primero? ¿En sus derechos? No. Está pensando en qué? En los demás. Eso nos lleva a la mansedumbre, a procurar el bienestar de los demás, no pensando solamente en nosotros y confiando claramente en Dios y su providencia. Hay otro ejemplo semejante a este que encontramos en Filemón. Es un ejemplo acerca de Pablo, de la mansedumbre de Pablo. Filemón era un hombre de Dios, pero Pablo le está haciendo una petición, y es que reciba a un hombre llamado Onésimo, que había sido anteriormente leal a Filemón, pero había terminado en la prisión y Pablo le ha predicado el evangelio allí. Entonces Pablo está enviando de regreso a este hombre, lo está nuevamente regresando a Filemón, que era el antiguo amo de Onésimo, y él está diciendo de que lo reciba, que lo tenga con él. Pero vamos a mirar la manera como Pablo le habla. Ahí vamos a Filemón capítulo 1 versículo 8. Eso es un ejemplo de la humildad. Filemón capítulo número 1. Filemón capítulo número 1. Leamos el verso número 8. Ese está delante de Hebreos. Perdón, de Hebreos no. Antes de Hebreos. Antes de Hebreos encontramos esta carta pequeña. Y vea lo que le dice el versículo 8. Pablo intercede por Onésimo, por este hombre que había estado en la cárcel. Pablo le ha predicado el evangelio y lo ha vuelto de regreso a su amo, que era Filemón. Y vea lo que Pablo le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo dice: yo tengo mucha libertad en Cristo, también autoridad en Cristo, para mandarte lo que conviene, para darte una orden. Filemón, ¿qué dice Pablo? Versículo 9, más bien ¿qué? Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sabe? Pablo dice: tengo la autoridad para decirte, para ordenarte lo que conviene, pero aunque él tiene la autoridad para mandar y decirle a Filemón: Filemón, le ordeno que reciba a Onésimo en tu casa. ¿Qué prefiere hacer Pablo? Como Abraham, ¿verdad? Prefiere: te ruego. Más bien te ruego por amor, te suplico por amor, que reciba a Onésimo en tu casa. Eso es mansedumbre. Pablo tenía la autoridad, era el apóstol del Señor, tenía autoridad para mandar, pero mira cómo él utiliza la autoridad. La utiliza con mansedumbre. No la utiliza para dar órdenes como tal, para hablar de una manera, en este caso, áspera, para humillar, para querer someter con rudeza, sino utiliza con mansedumbre, con gentileza. Busca, ruega, suplica. Fue tierno también. Se dice de Pablo que él anduvo y consideraba y vivía con los hermanos de una manera tierna, y se compara como a una nodriza o una persona que está encargada de cuidar a los niños con ternura. Así es que Pablo habla de cuál era su conducta y su afecto por la iglesia. Pero tenía autoridad, y claramente exhortó el pecado en muchas ocasiones. Tenía carácter, no era cobarde, no era un tímido, pero podemos ver en él la humildad reflejándose. La manera como actuaba, como aún se comunicaba, como aún daba las órdenes, ¿verdad? Lo hacía de una manera tierna, de una manera suave, de una manera mansa, procurando claramente el bienestar de su prójimo. ¿Y qué? De Cristo. Es el ejemplo más grande que tenemos de mansedumbre.
Ahí en Filipenses capítulo número 2, vamos a Filipenses capítulo número 2 otra vez. Porque lo que hace Pablo después de decirnos lo que es la humildad, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, que nos motiva a hacerles el bien, Pablo nos coloca nada más y nada menos que el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo número 4, ya lo leíamos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya, y ese es un mandamiento, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, o también se traduce como este pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Haya pues, es un verbo imperativo, un mandamiento, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, ¿cuál fue el pensamiento, la actitud de Cristo que hubo en Cristo? Verso número 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo igual a Dios, igual al Padre, pero él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Esto implica humillación. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? En pocas palabras, como si hubiese bajado de estatus. Igual a Dios, pero decide convertirse en siervo. Tomar forma de ¿qué? De siervo. Y es por eso que cuando vemos a Cristo en su ministerio, vemos que Él está diciéndose, Padre, hágase tu voluntad, no la ¿qué? No la mía. Aunque Él es igual al Padre en autoridad, en deidad, pero vemos claramente que en la encarnación Él tomó el lugar de ¿qué? De siervo. Y vino a someterse a la voluntad de su Padre y vivió claramente bajo autoridad, honrando a su Padre. Por eso dice, tomó forma de ¿qué? Tomando forma de siervo. Aunque era igual, es igual que el Padre, pero sin embargo Él decide bajar a la tierra, encarnarse y tomar naturaleza humana, pero sin pecado, y vivir una vida de obediencia ¿a quién? A Dios. No haciendo quizás su propia voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De su Padre. Humildad. Tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quiénes? A los hombres. Hecho semejante a los hombres. Colocarse en el mismo, como nivel de los hombres. Con carne y hueso. Sentirá mi dolor que claramente los demás nosotros sentimos. Eso claramente es una evidencia de humildad. Él se bajó a considerarse casi como similar a nosotros. Y claramente en cuanto a su Padre, considerarlo por encima de Él, siendo Él igual en divinidad al Padre. Y estando en la condición, versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. La obediencia de Cristo al Padre demuestra la mansedumbre y la humildad de Cristo. Hacia el Padre, hacia Dios. Y al mismo tiempo, hermanos, esto implica que Él sufrió también por nosotros. Él no está pensando en la cruz por sí mismo. Lo primero que vemos en Cristo es que Él está pensando en la voluntad de su Padre, ¿verdad? Pero también está pensando en ¿quién? En nosotros, en los que salvaría. Él dijo, yo pongo mi vida, ¿por qué? ¿Por las qué? Por las ovejas. Él está dando su vida allí, no pensando en sí mismo, sino en ¿quién? Nosotros. Él podía y tenía el poder para llamar al Padre y para que Él enviara 12 legiones de ángeles, pero sin embargo, ¿Él qué? Él no lo hizo. ¿En qué está pensando? En la voluntad del Padre, pero también ¿en qué? La salvación nuestra. Se humilló a sí mismo, haciendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. De modo que en Cristo tenemos ese ejemplo de mansedumbre. En cuanto al Padre, en cuanto a Dios, siendo Él igual a Dios, siendo igual a Dios,
pero se sometió a la voluntad de su Padre. En su encarnación vivió sometido a lo que su Padre ordenaba, haciendo la voluntad de su Padre. Se hizo siervo voluntariamente a servicio de su Padre y también a servicio nuestro. Y eso es lo que el Señor también dice, que Él vino a dar su vida en rescate. ¿Por qué? Que no vino a ser servido, sino ¿a qué? A servir y a dar ¿qué? Su vida en rescate por muchos. Eso es lo que vemos en Juan capítulo 13, cuando Él se sienta a los pies de sus discípulos y los empieza a alabar. Y Él dice, ¿ven lo que yo les he hecho? Sigan mi ejemplo. Es un ejemplo de mansedumbre. Él se bajó de su silla, cogió el manto y hizo lo que nadie estaba dispuesto a hacer. Los discípulos estaban pensando quién de ellos sería el mayor. Ninguno estaba dispuesto a lavar los pies a sus discípulos. Lo miraban como un acto de humillación. Pero el Señor mismo lava los pies a sus discípulos. Humildad. ¿Cómo Él? ¿Cómo pudo hacer tal cosa? Lavar los pies a hombres pecadores, siendo el Dios encarnado, hacer tal cosa. No dijo, ¿te verán ustedes los pies a mí? Yo soy el Hijo de Dios. No. La mansedumbre nos lleva a servir a nuestros semejantes, a servir a Dios, a orar a Dios, pero también nos lleva a hacer el bien a nuestros semejantes. Entonces, hermanos, la mansedumbre, en cuanto a Dios, nos lleva a glorificar a Dios, a exaltar a Dios, pero en cuanto a nuestro prójimo, nos lleva a hacer el bien. Nos lleva aún a hacer el bien a pesar de que seamos maltratados, insultados. La mansedumbre nos lleva también a perdonar a los que nos agravian, a los que nos ofenden. Nos lleva también a pedir perdón a los que ofendemos. Está interesada por el bienestar de los demás. No es egocéntrico. Así que hemos considerado entonces la mansedumbre en cuanto a nuestro prójimo. ¿Cómo actúa la mansedumbre en cuanto a nuestro prójimo? Y hemos preguntado si somos mansos. ¿Cómo actuamos ante las necesidades de nuestros semejantes? ¿Cómo actuamos cuando somos ofendidos, cuando somos rechazados? Nos levantamos, como dijeron aquellos discípulos, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego de los cielos y los consuma? Y el Señor dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estaba allí en la cruz y decía, ¿qué decía él? Maldígalos Dios. Padre, maldígalos. No. Padre, ¿qué? Perdónales. La mansedumbre nos lleva a implorar el perdón por otros. A implorar el perdón por otros. Ahora veamos en segundo lugar la razón por la cual son felices los mansos. Mateo capítulo 5, versículo 5, se lo leo nuevamente. Bienaventurados los mansos, o felices los mansos. Ahora, y usted puede decir, bueno, ¿y por qué son felices los mansos? Bueno, el versículo nos responde. Bienaventurados los mansos, ¿por qué son bienaventurados los mansos? ¿Por qué? Porque ellos recibirán, ¿qué? La tierra por heredad. La razón por la cual los mansos son dichosos y felices es porque el Señor ha dicho que ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa recibir la tierra por heredad? ¿Qué significa eso? Ahora, si estudiamos el contexto de toda la Biblia, hubo un hombre llamado por Dios, que es Abraham, precisamente el que hablamos, a quien Dios le hizo una promesa, y una de esas promesas era que Dios le iba a dar, ¿qué? Una tierra por heredad. Dios prometió que le iba a dar la tierra de Canaán para él y para su descendencia. Después que Lot se apartó de Abraham, lo que le decía al comienzo, Dios le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira desde el lugar que estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le promete una tierra a Abraham y a su descendencia, una promesa. Le promete una tierra, un lugar donde él habitará, donde va a habitar su descendencia para siempre. Y claramente eso indica una bendición enorme. La tierra siempre ha tenido un valor, la tierra siempre ha tenido claramente una importancia enorme para el hombre.
Y todos han querido tener una parte, una herencia, un lugar en la tierra. Dios, lo primero que encontramos en cuanto a la tierra prometida, una herencia, es Dios promete a Abraham una tierra. Y claramente la tierra, hermanos, o heredar la tierra, llegó también a simbolizar la herencia celestial, la herencia imperecedora de todas las bendiciones que Dios ha prometido. Llegó a simbolizar eso. En Salmo 37, versículo 22, dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán para siempre sobre ella. Los mansos heredarán la tierra, los mansos van a recibir la tierra. Pero ¿qué significa entonces recibir la tierra? Ya sabemos que Dios le prometió a Abraham, es una promesa de darle una tierra a su descendencia y a él para siempre. Eso indica claramente que es una bendición. Y fue precisamente eso lo que se hizo en los tiempos de Josué, darles aquella tierra que fluía leche y ¿qué? Y miel. Era una herencia, una gran bendición. Y esa tierra se convirtió en una de las bendiciones más grandes de Dios para su pueblo. Israel fue sacado de Egipto diciéndosele, va a ser llevado a una tierra que fluye leche y miel. Y todos debían gozarse ante esta promesa. Y todos esperaban poder llegar allí. Pasaron por un desierto donde no había nada, árboles, agua, pero había una tierra prometida, una bendición prometida. Una herencia preciosa prometida, una tierra fructífera. Bendiciones futuras. De parte de Dios, llegó a simbolizar en este caso también la tierra. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos, en 2 de Pedro 3:3, vamos allí, para que podamos ver un poco lo que es esa tierra que recibirán los mansos. Vean lo que Pedro dijo allí, inspirado por el Espíritu Santo, 2 de Pedro 3:13, él habla acerca de que los cielos y la tierra que hoy hay van a ser deshechos, van a ser quemados. Y vean lo que dice el apóstol allí. 2 de Pedro capítulo 3, versículo número 11, leamos, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos enseguida serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros ¿qué? ¿Nosotros qué? Esperamos. Ahora, presten atención que el Señor dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Recibirán. La palabra ahí recibirán está en tiempo ¿qué? Pasado, presente, futuro. Está en tiempo futuro. Recibirán ¿la qué? La tierra por heredad. Ahora el apóstol Pedro dice acá, pero nosotros esperamos. Ahora, algo que va a acontecer a futuro, eso indica que debe ser ¿qué? Esperado, ¿verdad? Debemos esperarlo. Y Pedro dice, pero nosotros esperamos. Ahora, ¿esperamos qué? Esperamos según sus promesas. Cielos ¿qué? Nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pedro está diciendo nosotros, y se habla de él y claramente los demás creyentes, esperamos según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos, tierra nueva. De modo, hermanos, que la iglesia, que los creyentes esperan y anhelan y desean y van a recibir una herencia, una tierra nueva, unos cielos nuevos. Es parte de la razón por la cual Cristo dice, bienaventurados los mansos. Los mansos son aquellos que van a recibir esa herencia. Los mansos son aquellos que, como dice Pedro, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. La mansedumbre es la característica de aquellos que van a ser herederos de todas las promesas de Dios y aún de aquellos cielos nuevos, aquella tierra nueva en los cuales mora la justicia.
En Apocalipsis 21, versículo 1, se lo leo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí nos afirma de que habrá un lugar, un momento donde los creyentes, el pueblo de Dios, estará habitando con Dios en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Ellos recibirán la tierra, ¿por qué? Por heredad. Eso implica recibirán el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho, de las bendiciones tanto espirituales y claramente tiene que ver con el aspecto celestial y aún terrenal que Dios ha hecho en su palabra. De modo, hermanos, que los mansos son felices porque ellos van a heredar la tierra. Van a heredar la tierra que Dios ha prometido. Van a heredar las promesas que Dios ha hecho. Van a ver el cumplimiento de esas promesas hechas de parte de Dios en las Escrituras. De todas las promesas, van a verlas con sus ojos. Van a estar allí contemplándolas. Es lo que se nos dice en Mateo capítulo 25. Venid, heredad del reino preparado para ustedes de antes de la fundación del mundo. Heredad el reino. Recibirán la tierra. Recibirán los cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Solo aquellos que son mansos, que claramente esto indica que han sido salvos, que han creído en Jesucristo, que han visto su pobreza espiritual, que han llorado y lloran por su pecado, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que viven bajo la autoridad y la voluntad de Dios, que no piensan, no buscan, no piensan en sí mismos, sino en Dios. Y pueden decir, como dijo Pablo: lo que vivo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y los que pueden claramente amar a su prójimo, hacer el bien a su prójimo, no pensar en sí mismo, sino en los demás. Piensen si somos mansos. Y quiero terminar diciéndole lo siguiente: ¿cómo desarrollamos la virtud de la humildad, de la mansedumbre en nosotros? Y les voy a dar rápidamente 5 maneras como vamos a poder desarrollar esa mansedumbre. La primera es considerar el valor de la mansedumbre. El valor de la mansedumbre, esa virtud. De tal manera que Dios la considera como algo grande, extraordinario. Considerar el valor de la mansedumbre nos lleva a que anhelemos, deseemos ser mansos, como Cristo es manso. Si Él fue manso, es porque la mansedumbre tiene un valor grande, incalculable. Veamos la mansedumbre no como el mundo la ve, como una debilidad, como una cobardía, sino como Dios la ve. Como un don glorioso de gracia, un fruto del Espíritu Santo, una característica de Cristo. Otra segunda razón es que debemos considerar a Cristo cada día y aprender de Él, aprender de Cristo en su mansedumbre. Cómo Él trató a aquellos que le injuriaban, que le rechazaban. Cómo Él actuó en cuanto a su prójimo. Cómo Él actuó en cuanto a su Padre, en cuanto a Dios. Y aprender de Él siguiendo su mismo ejemplo. Y pensando qué haría Cristo si estuviera en mi lugar, ahora que estoy siendo rechazado, maldecido. ¿Qué haría Cristo? Y seguir su ejemplo, seguir sus pisadas. Otra razón por la cual desarrollamos la mansedumbre será pidiéndole a Dios que nos dé cada día mansedumbre. Que cada día esa virtud la haga una realidad en nuestras vidas cada día. Que ese fruto del Espíritu Santo cada día aumente y se haga ver en nosotros para que seamos mansos. Y otra razón es que debemos considerar siempre, considerarte a ti mismo o preguntarte a ti mismo: ¿qué serías tú sin la gracia de Dios? ¿Qué serías tú sin que el Señor te hubiera salvado? ¿Qué serías tú sin que el Señor te hubiera llamado? ¿Qué serías tú? Lo mismo que los demás, haciendo lo malo.
Y esto nos llevará también a que cuando nosotros recibamos el agravio de otros, pensemos y respondamos de una manera correcta, debido a que consideramos que nosotros, si hoy somos diferentes a aquellos, es por la gracia que Dios nos ha dado. De lo contrario seríamos lo mismo que ellos. De modo que esto nos lleva claramente a que busquemos responder de la manera más correcta, apropiada, a que perdonemos, a que deseemos que aquellos que están haciéndonos el mal se arrepientan y Dios tenga misericordia de ellos, considerando lo que seríamos si Cristo no nos hubiera salvado. Seríamos lo mismo o peor que los demás. En último lugar, tengamos contentamiento con lo que Dios nos ha dado, dándole siempre gloria a Dios y alabanza a Dios por todo lo que Él ha hecho y nos ha dado a nosotros. Eso nos lleva también a ser humildes, a reconocer que no merecemos nada, pero que Dios nos ha dado de su gracia, de su perdón. Así que ¿quiénes somos nosotros para que Dios, como dijo el salmista, quién es el hombre para que tú lo visites y pienses en Él? ¿Quiénes somos? Y si somos afligidos, atribulados, no podemos decir, no, es que no merecemos tal cosa. Merecemos eso y mucho más. Y de esa manera, seamos mansos hacia Dios, seamos mansos hacia nuestro prójimo, y por ende, de esa manera glorifiquemos y exaltemos a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La van a heredar, la van a recibir las promesas que Dios ha hecho en su palabra, las van a recibir. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos dado la oportunidad de poder recordar nuevamente tu palabra. Gracias por hacernos ver, Dios mío, la necesidad de la mansedumbre, de que es una virtud que tú forjas en aquellos que tú llamas, que es una evidencia de aquellos que han sido salvos, que es el carácter que tú formas en aquellos que tú salvas, que tú llamas. Oh Señor, yo te pido que si tú permite que nos identifiquemos, que nos examinemos en esta mañana a la luz de la mansedumbre y podamos por medio de tu palabra poder determinar si somos mansos. Porque si no hay nada de mansedumbre en nosotros, es probable. Lo más probable es que estemos aún muertos en delitos y pecados. Lo más probable es que aún no somos los súbditos de Cristo. Lo más probable es que aún realmente no hemos sido pobres en espíritu, no hemos reconocido nuestro pecado. No hemos implorado ante ti, amado Cristo, la salvación, la misericordia. No hemos llorado por nuestro pecado. No hemos puesto nuestra confianza en Cristo, el Salvador. Y por ende no hemos sido regenerados, y por ende no podemos ser mansos. Nos es imposible tal cosa, y es natural que es imposible, porque la mansedumbre es una obra sobrenatural de parte de tu Espíritu Santo en nosotros, que nos llevará a someternos, a rendirnos a Dios, a ser dispuestos para ti, oh Dios, pero también nos llevará a edificar a nuestros semejantes, a no ser egocéntricos, a no pensar en nuestros derechos, sino en la gloria tuya, a no pensar en nuestro propio beneficio, sino en el beneficio de los demás. Oh Señor, permita poder examinarnos, y si podemos ver parte de esa mansedumbre en nosotros, pero no vemos claramente una mansedumbre perfeccionada, yo te pido que tú con tu Espíritu Santo la perfecciones en nosotros, para que de esa manera, Señor, podamos disfrutar y podamos glorificar tu nombre, Señor. Oh Dios mío, te pido por aquellos que no han sido salvos, que por ende nunca podrán, Dios mío, demostrar esta mansedumbre, porque nunca va a acontecer en ellos. Te pido que tú les dé la fe en Cristo, les haga ver su pecado, su condición de pobreza espiritual, y los lleve a la fe en Cristo, en arrepentimiento y fe.